Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica estuvo determinada por la presunción hegemónica de Estados Unidos, es decir, la idea de que este país tenía el derecho de insistir en la solidaridad política, ideológica, diplomática y económica de todo el hemisferio occidental. Durante esos años, para asegurarse que partidos y líderes favorables controlaran los gobiernos de la región, Washington utilizó el poderío militar de los marines y la División Aerotransportada 82, la intervención clandestina de la CIA, el consejo y la tutela de sus agregados militares, la ayuda para el desarrollo y, a veces, las imposiciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional. A esto se le sumaban las cuotas azucareras, las tarifas preferenciales y otras formas de estímulo del crecimiento económico, además de la activa diplomacia del Departamento de Estado, la financiación y el asesoramiento de los partidos políticos y el trabajo de la Agencia de Información de Estados Unidos, en otras palabras, lo que fuera necesario en cada caso. La estrategia estadounidense durante ese periodo se basó en tres objetivos. Un imperativo de seguridad que apuntaba a bloquear a las potencias extrahemisféricas la posibilidad de establecer puntos de apoyo o influencia en América. Objetivos ideológicos para contrarrestar el atractivo internacional de la Unión Soviética y el comunismo, y fomentar en cambio el desarrollo capitalista. Y como rutina, la promoción de los intereses particulares de las corporaciones estadounidenses, un propósito que era dejado de lado siempre que las cuestiones de seguridad resultaban más apremiantes. Hacia el fin de la Guerra Fría, pese a que la geopolítica y las tecnologías militares cambiaron y a que declinó la importancia del Canal de Panamá, la preferencia estadounidense por esta estrategia hegemónica se mantuvo. En el siglo XXI, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina muestran cierta continuidad con la era de la presunción hegemónica, pero en su mayor parte son bastante diferentes, tanto en el contenido como en el tono. El punto central en las relaciones interamericanas sigue siendo la enorme asimetría de poder. Estados Unidos sigue siendo mucho más importante para cualquier país latinoamericano de lo que cualquier país latinoamericano es para Estados Unidos. Las políticas cruciales para el futuro de la región se establecen rutinariamente fuera de Latinoamérica, y el impacto que producen es por lo general más residual que intencional. Los países latinoamericanos siguen siendo altamente vulnerables a las tendencias, los acontecimientos y las decisiones exógenas, y rara vez ejercen una influencia significativa en asuntos fuera de la región, aunque Brasil, Cuba, Chile y más recientemente Venezuela son excepciones importantes. Para Chile, Brasil y Argentina, Estados Unidos no es el único y ni siquiera el principal foco a tener en cuenta para sus políticas. Aunque es un punto de referencia importante, no es el norte de la brújula política. Venezuela incluso se ha ubicado como rival de Estados Unidos proponiendo la Alternativa Bolivariana para las Américas, o ALBA por sus siglas, frente a la idea del Área de Libre Comercio de las Américas, cultivando lazos estrechos con Bolivia y con Cuba y explorando activamente nexos con los nuevos aspirantes al poder global, incluidos China e Irán. La naturaleza y la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos, México, América Central y los países del Caribe se distinguen crecientemente de las del resto de la región. En efecto, Estados Unidos se ha convertido en una influencia económica, cultural y política aún más abrumadora para los países ubicados en su región fronteriza, principalmente como resultado de la migración masiva iniciada en 1965. Del mismo modo, las inmensas y crecientes poblaciones inmigrantes mexicanas, centroamericanas y caribeñas están cambiando de manera irreversible los contornos de las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos más cercanos. Las remesas de los migrantes son vitales para muchas economías. En México sumaron más de $20,000 millones en 2005, casi tanto como la inversión extranjera directa. Y en América Central y República Dominicana, el monto de las remesas supera el de la inversión extranjera y la asistencia económica internacional sumadas.
Las contribuciones a las campañas y los votos de los migrantes tienen una importancia crucial en la política de sus países de origen. Del mismo modo, crece la importancia de los migrantes naturalizados en la política interna estadounidense. Las bandas juveniles y los líderes criminales, muchos de ellos socializados en Estados Unidos y deportados a sus países de origen, están causando estragos en varias naciones centroamericanas. Por su parte, las bandas latinas son factores clave en la vida de Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses. Los cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos y el reforzamiento de las fronteras pueden afectar marginalmente la tasa de ingreso de migrantes no autorizados, pero no modificarán las causas ni las fuentes de los flujos migratorios. En una perspectiva de más largo plazo, es probable que durante los próximos 25 años las naciones de América Central y del Caribe resulten aún más atraídas a la órbita estadounidense, tanto como resultado de tendencias subyacentes como de políticas concretas, tales como el TLCAC-RD. Utilizarán el dólar como moneda corriente informal y, en muchos casos, oficial. Enviarán casi todas sus exportaciones a Estados Unidos. Se apoyarán abrumadoramente en el turismo, la inversión, las importaciones y la tecnología norteamericanas. Absorberán la cultura popular y las modas de ese país y también influirán en la cultura popular de Estados Unidos. Formarán jugadores de béisbol para las ligas estadounidenses y quizás presentarán sus propios equipos de Liga Mayor. Seguirán enviando muchos migrantes hacia el norte y muchos países recibirán un número creciente de estadounidenses jubilados como residentes estables. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Estados Unidos y Venezuela. Desde la llegada de la revolución bolivariana al poder en Venezuela en 1998, primero con Hugo Chávez y luego con su sucesor político Nicolás Maduro, las complejas relaciones bilaterales entre Caracas y Washington se han caracterizado por periodos de tirantes y distensión. La política exterior venezolana hacia Estados Unidos ha girado en torno a una diplomacia de micrófono, altisonante, conducida según los ánimos del jefe de Estado venezolano. Es célebre la frase "aquí todavía huele a azufre", expresada por Chávez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU en 2006, para referirse al presidente George W. Washington Bush. Desde 2010, Caracas y Washington no tienen embajadores, de modo que las relaciones están en manos de los encargados de las negociaciones. Esta situación se produjo cuando el presidente Barack Obama revocó la visa del embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, como represalia, como respuesta, porque el gobierno de Chávez le había negado aceptar a Larry Palmer como embajador designado. No se trata de una ruptura, pero en el lenguaje diplomático se entiende como el reconocimiento del deterioro de las relaciones bilaterales. Por otro lado, el año siguiente de las protestas sociales ocurridas en Venezuela en 2014 en contra del gobierno de Nicolás Maduro, Obama impuso sanciones a altos funcionarios venezolanos acusándolos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Washington calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos a causa de la crisis política y económica del país venezolano. Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro ha querido imitar el tono radical y antiestadounidense de los discursos del difunto Chávez. Son arengas con un tono muy distinto de los que pronunciaba cuando era canciller. Sin embargo, luego de la victoria de Trump, comenzó a evidenciar un cambio de rumbo en el discurso del jefe del gobierno venezolano. Aquellas proclamas incendiarias en las que Nicolás Maduro acusaba al país del norte de ser una potencia imperial y querer aplastar los movimientos progresistas de Latinoamérica y del mundo, cambiaron por un discurso más conciliador y favorable. O sea, cambió un poco la cuestión. En enero de 2017, un discurso ante sus seguidores, Nicolás Maduro comparó a Obama y a Trump y dijo que había que darle a este último una oportunidad.
pues en todo caso peor que Obama no sería, pues Donald Trump no sería peor que Obama, con lo que dejó entrever las relaciones bilaterales que podrían mejorar, ya sin la aversión correspondiente que sentía por Obama. Además, el presidente venezolano aprovechó la ocasión para elogiar a Trump y acusar a los medios de comunicación internacionales de tener una campaña de odio en su contra. Maduro quiso tender la mano a su homólogo estadounidense, declarando que haría todo lo que esté a su alcance para que el nuevo gobierno de Estados Unidos rectifique los errores y fracasos que han sido las políticas de George W. Bush y Barack Obama, y llamó a establecer las relaciones de respeto, diálogo y cooperación entre los países. Esto lo dijo Nicolás Maduro. Entre los últimos acontecimientos que ya se ha visto muy maltratada la relación entre Caracas y Washington han sido acciones como la inclusión de funcionarios de diversos organismos públicos venezolanos y sus familiares directos en el veto migratorio, es decir, están marcados, están en una lista negra en todo alrededor, en los aeropuertos, en todos los entes que pueden estar afines a Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos desconoció los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, en las que se había aceptado participar un sector de la oposición. También sobresale el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2017, en la que prefirió con aspereza a Corea del Norte, Cuba, Irán y a la dictadura socialista de Venezuela. Así la tildó el expresidente estadounidense. Actualmente Estados Unidos tiene diversos frentes para atender tanto internamente la trama de Rusia y los papeles del paraíso, y también a Venezuela en la parte exterior, como lo es China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Siria y Estado Islámico. Venezuela es otra ficha en el tablero geopolítico estadounidense, por lo tanto, lo que ocurre en las relaciones con este país incidirá también en cuestiones entre Rusia y el comercio del petróleo. También es de prever que disminuya el uso del poder blando, con el consecuente desgaste de la imagen y de la superpotencia por obra de un aumento de empleo, del poder duro de las nuevas medidas correctivas y presiones económicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo aplica a Estados Unidos. En estas circunstancias, la medida más dura que podría esperarse es el embargo económico. Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela, un poco contraproducente, pero así es, porque supondría una aplicación de sanciones económicas que tendría un profundo impacto en la maltrecha economía venezolana. Es decir, está dando por donde más le duele a nuestro país. Obviamente Estados Unidos ha estado muy firme. Podemos resumir entonces que él supone que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sigan siendo inciertas en la medida que se sigan dependiendo de una imprevisible diplomacia de micrófono y no de una política verdaderamente ejercida por un servicio exterior profesionalizado. En relación bilateral, los intereses nacionales de ambas partes parecen confundirse con intereses particulares de tanto de gobernantes como politiquería, como politismo, que no esclarece ni siquiera la sociedad misma de ambos lugares. Y Venezuela, le espera llegar a un futuro inquietante. Llegó el momento de concluir, y podemos decir que en comparación como lo ocurría hace 30 años o durante la mayor parte del siglo pasado, la relación de Estados Unidos y Latinoamérica está bastante menos basada en la geopolítica y en la seguridad nacional. También mucho menos en la ideología. La competición bipolar que involucró a Estados Unidos en la década de 1960 y los años 70 preveyó una amplia base regional para elaborar políticas de gestión. Hoy, en cambio, las agendas son mucho más específicas y locales. Las preocupaciones contemporáneas de Estados Unidos en relación con América Latina se refieren más específica y básicamente a cuestiones prácticas de comercio, finanzas, energías y otros recursos, así como el manejo de problemas compartidos que no pueden ser resueltos individualmente por cada país. Un ejemplo de esto, el combate contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, drogas y armas. Un ejemplo de esto, Colombia, la protección de la salud pública y el ambiente, quizás Brasil, la estabilidad energética y el control migratorio, México. Habitualmente, estas cuestiones se plantean
frente a contextos bilaterales específicos. Hoy más que nunca, la relación de Estados Unidos y América Latina son simplemente la suma de muchas relaciones bilaterales diferentes. Esto no se debe a que los gobiernos estadounidenses recientes les haya faltado visión o imaginación, que es lo que más escasea. De hecho, son las bases sustanciales para la política globales hacia la región. Es decir, como que no ve muy fructífero ayudar, podremos decirlo. Y Estados Unidos ya no está fundamentalmente preocupado por mantener a la izquierda latinoamericana alejada del poder, ni desea intervenir activamente incluso por la vía militar, aunque sea mucho de los discursos que se dice, que está a su alcance, que pueda retener algún gobierno. Ya esto se ve en la década de los 60, que habría sido difícil imaginar que Washington aceptara a líderes políticos como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay o Leonel Fernández en Dominicana o ahorita Pedro Castillo en Perú. Entonces, cada uno de estos, después de todos estos descendientes directos de los partidos y movimientos líderes contra los que se alineó Washington en los años 60, son representantes de cada uno de estos. Y Estados Unidos es evidente que no acepta a Hugo Chávez en Venezuela y que los limitantes a su intervención son muy claros. Hoy nadie espera que los marines aterricen en Caracas o que la CIA organice el asesinato de Chávez, aunque son visibles los esfuerzos de Estados Unidos por frustrar las políticas internacionales chavistas. Aunque es mucho lo que se puede leer, escuchar y mucho más lo que no se sabe en cuanto a esto. El segundo punto que podemos denotar en esta conclusión es que, a diferencia de lo que ocurría en los 60, Estados Unidos ya no cuenta con la solidaridad panamericana para lidiar con la mayor parte de las cuestiones internacionales. La intervención de Chile, México, en los debates de la ONU previos a la invasión de Irak, la elección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA, pese a la oposición inicial de Washington, el apoyo suramericano al intento de Venezuela de ocupar el asiento regional en el Consejo de Seguridad y las amplias diferencias en el modo que los países latinoamericanos y Estados Unidos tratan a Venezuela y a Cuba ilustran este punto. En tercer punto, vemos que Estados Unidos ya no puede relacionarse con países de la cuenca del Caribe, con su postura histórica y de compromiso intermitente, ignorándolos la mayor parte del tiempo, pero interviniendo con su fuerza cuando cree que es necesario en intereses de seguridad, cuando se sienten amenazados, obviamente. En la actualidad, Estados Unidos se compromete con sus vecinos caribeños, año tras año, en una variedad de cuestiones surgidas de la creciente interdependencia, cuestiones de la migración masiva que ha causado tanto como reforzado. Por consiguiente, es necesario destinar un pensamiento mucho más creativo a analizar lo que significaría esta creciente integración funcional de México, América Central y el Caribe de Estados Unidos, y qué cambios serían necesarios en las actitudes políticas e institucionales para manejar la agenda intermediática que pueda resultar. Estados Unidos se mantendrá como un interlocutor importante de los países de América Latina y el Caribe, en tanto sigue siendo la mayor economía tanto del continente, una de las principales mundialmente, el principal poder militar, que es muy bien sabido, y participante individualmente que más influye en muchas instituciones internacionales, además de una fuente de poder suave ante los países de América Latina y el Caribe. Por su parte, también seguirán coexistiendo la preocupación de Washington, ya que constituyen mercados significativos, importantes focos de inversión y, aunque fundamentales, de materias primas y migraciones. Son además campos que prueba para la gobernabilidad democrática y de economía de mercado, así como activos participantes en la comunidad internacional. Podemos decir que estas son las conclusiones de todo lo que corresponde a la geopolítica de Estados Unidos en el Caribe, con México, con Venezuela. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.